Hola, hola, hola mis chicas y mis chicos, bienvenidos y bienvenidas a nuevo tutorial. Estamos trabajando en esta oportunidad el cuerpo base de nuestra muñequita con la que vamos a hacer 3 outfits diferentes y muy lindos. Pero primero tenemos que trabajar todo este cuerpo base y yo sé que también lo puedes estar utilizando para otros diseños, otras muñequitas, que no tiene que ser esta con estas prendas de vestir, sino para otras que estés necesitando. Este cuerpo base es muy lindo, variable, para que puedas trabajarlo en muchos personajes. En esta oportunidad vamos a empezar con la parte 2. Nos falta su cabeza y su cabello y sus orejitas, que son muy fáciles de realizar. En la parte 1 que te sale aquí arriba como sugerencia, si no la has visto, ya tejimos las piernas, el cuerpo y los brazos. Los cosí justo en las rondas donde te indiqué y con la hebra y la aguja lanera trabajé lo que es un ombliguito, 2 ronditas por encima de las rondas blancas. Lo tejí o lo bordé uniendo dos puntitos bajos y hicimos 3 pasaditas de hebra y nos quedó su ombliguito. Así que vamos a arrancar con la cabeza, ya teniendo todo este cuerpo a un ladito mientras trabajamos lo que es su cabeza y su cabello. Para realizar la cabeza vamos a comenzar dentro de un anillo mágico 6 puntos. Y te voy a ir dando las indicaciones de cada una de las rondas porque estas rondas son muy repetitivas y debemos solo seguir la secuencia de patrón en cada ronda y repetirla hasta el final, ¿vale? Entonces es muy fácil. En la ronda 2 vamos a hacer aumento en todos los 6 puntos. Realizaremos 6 aumentos para tener 12 puntos. Para la ronda número 3 vamos a realizar la siguiente secuencia. Vamos a hacer primero un punto y en el siguiente un aumento. Y así vamos a ir repitiendo un punto y en el siguiente un aumento. Esa es la secuencia que debes repetir hasta terminar la ronda con 18 puntos. Te voy a indicar la secuencia de cada una de las rondas. Para la siguiente ronda, que sería la ronda 4, harás 2 puntos y un aumento como patrón y tendrás 24 puntos. Para la ronda 5 harás 3 puntos, un aumento como patrón y tendrás 30 puntos en total. La ronda 6 harás 4 puntos y un aumento y tendrás 36 puntos. Para la ronda número 7 harás 5 puntos, un aumento como secuencia hasta terminar y tendrás 42 puntos. En la ronda 8 tendrás que hacer 6 puntos, un aumento, repitiendo hasta el final esa secuencia y tendrás 48 puntos. En la ronda 9 haremos 7 puntos, un aumento, repitiendo hasta el final y tendremos 54 puntos. Y la ronda número 10 haremos 8 puntos, un aumento, repitiendo hasta el final esa secuencia para tener 60 puntos. Vamos a hacer todas estas rondas de aumentos. Así se ve nuestra pieza hasta la ronda que te indiqué, mis chicas, y ahora vamos a trabajar comenzando desde la ronda número 11, trabajando rondas de esta misma cantidad de puntos. Tenemos 60 puntos, así que desde la ronda 11 trabajaremos los mismos 60 puntos. Ya no haremos aumentos y ya te indico hasta qué ronda lo hacemos, cuántas rondas vamos a trabajar. Vamos a tejer desde la ronda número 11 hasta la ronda número 21. En total 11 rondas de esos mismos 60 puntos que ya tenemos y se va a ver de esta forma nuestra cabecita. Y vamos a pasar ahora, después de que tengas todas esas 11 rondas trabajadas, vamos a realizar la ronda número 22, donde vamos a tejer primero 19 puntos. Esto lo vamos a hacer en esta ronda para que se marquen las mejillas de nuestra muñequita. Así que vamos a tejer unos cuantos aumentos en la parte del rostro. Los ojitos vamos a tratar de ubicarlos, ya les indico, en las rondas adecuadas dependiendo del tamaño que tengas. Vamos a tejer 19. Llevo 15, 16, 17
18 y 19 puntos. Ahora vamos a hacer un patrón por 4 repeticiones de aumento y un punto. Ya hice mi primera repetición, necesitamos realizar 3 más para que se completen 4. Un aumento y un punto por 4 repeticiones. Después de que tengan las 4 repeticiones, tejeremos 7 puntos. 1, 2, 3, 4, 5, 6 y 7. Y ahora vamos a hacer la otra parte de la mejilla. Vamos a repetir un punto, un punto y un aumento. 4 veces también, un punto y un aumento. Esta es mi segunda repetición. Un punto, un aumento, mi tercera repetición, un punto y un aumento, mi cuarta y última repetición. Y terminamos tejiendo los 18 puntos que nos quedan para terminar la ronda. En total vas a tener 68 puntos en esta ronda número 22. Vamos a hacer la ronda 23, 24 y 25, 3 rondas con esos mismos 68 puntos. Cuando tengas esas rondas terminadas se va a ver así, un poco aumentada la parte de las mejillas. Justo encima vamos a colocar los ojitos. Y ahora vamos a trabajar la ronda número 26 haciendo disminuciones. Vamos donde hicimos aumentos, haremos disminución. Así que vamos a hacer 19 puntos. Luego repetiremos por 4 ocasiones una disminución y un punto. Tejeremos seguidos 7 puntos. Luego por 4 repeticiones nuevamente haremos un punto y una disminución. Y terminaremos con 18 puntos. En total volveremos a tener los 60 puntos que veníamos trabajando en las rondas anteriores. Y en el siguiente vamos a empezar con las rondas de disminuciones completas. Vamos a ubicar nuestros ojitos entre la ronda número 19 y 20 con 5 puntos de separación aproximadamente. Vas a guiarte por las rondas que hicimos de aumentos o la ronda que hicimos de aumentos para sus mejillas. En el último patrón hicimos acá aumento y un punto, encima de ese patrón vamos a ubicar los ojitos, ¿listo? Para que las mejillas nos queden a los costados, a estos lados. Vamos a tejer, vamos a rellenar muy bien nuestra cabeza, que te asegures bien rellenadita, te asegures de que quede bien redondita y vamos a realizar rondas de disminuciones. La siguiente ronda vas a realizar el patrón de 4 puntos y una disminución. Repitiéndolo hasta el final te van a quedar 50 puntos. En la ronda siguiente vas a hacer 3 puntos y una disminución como patrón. Repitiéndolo hasta el final te quedarán 40 puntos. En la ronda número 29 vamos a hacer 2 puntos, una disminución como patrón. Repitiendo hasta el final te van a quedar 30 puntos. Y en la ronda 30 vamos a hacer un punto, una disminución. Y si repites esa secuencia te quedarán en total 20 puntos. Vamos a hacer hasta esa ronda rellenando muy bien nuestra cabecita. Así de esta manera terminamos con nuestra cabecita. La última ronda, la ronda 31, debes realizar 8 puntos y una disminución por 2 repeticiones para que nos queden los mismos 18 puntos que tenemos en el cuello de nuestro cuerpo base y así poder coser la cabeza al cuerpo. Vamos a rellenarla muy bien, que nos quede bien rellenadita, sobre todo las mejillas, mis chicas, cuando estén rellenando siempre la técnica del relleno es muy diferente, no vamos a introducir mucho relleno, sino de a pocas cantidades y mirando la forma que tenemos de la cabeza, tenemos unas mejillas, así que allí es donde debemos centrarnos. Vamos a coser de manera que
aquí dejé una hebra larguita cuando corté la cabeza y la vamos a empalmar y a coser al cuerpo. Vamos a coser como cosemos los demás amigurumi. Si es primera vez, te sugiero ir a ver uno de mis cursos para principiantes y aprender un poquito en forma de costura. Pero lo general o lo que siempre hacemos es enhebrar con la aguja lanera el hilo y pasar de un punto del cuerpo a un punto de la cabeza, un punto del cuerpo, un punto de la cabeza, y así vamos cosiendo, teniendo presente que los ojitos nos queden centraditos mirando hacia el frente de nuestro cuerpo. ¿Listo? Vamos ahora a realizar las orejitas, que son muy sencillas de realizar. Solamente vamos a tomar el mismo hilo con el que trabajamos todo el cuerpo y vamos a hacer un anillo mágico, y dentro del anillo mágico haremos 6 puntos. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Hacemos una cadena, cerramos la abertura del anillo, pero no cerramos la ronda, y cortamos la hebra. Yo la dejé medianamente larga para poder coser. La interna la vamos a esconder con la aguja lanera, y la que acabamos de cortar de nuestra cadenita la vamos a utilizar para la costura, y vamos a coser las orejitas unos 6 o 7 puntos partiendo de nuestro ojo hacia atrás. Y allí en la misma dirección donde tenemos nuestro ojito, en la misma ronda donde inicia, ahí vamos a iniciar la costura de la orejita. Lo mismo hacemos para el otro lado, así que debes tener otra exactamente igual. Ya tengo mis 2 orejitas, voy a coser todas las partes y comenzaremos ya con nuestro cabello. Recuerda que el cabello lo puedes hacer amarillo, mono, castaño, bueno, el tono que hayas escogido para el cabello. Otra cosita que se me olvidaba decirles, mis chicas, es que debemos utilizar un soporte porque el cabello es pesado. También vamos a colocar gorros, sombreritos, entonces es necesario que introduzcas un soporte interno a nuestro diseño para que la cabeza no se caiga. Con el tiempo el relleno no es suficiente y va debilitándose el cuello, así que es necesario. Puede ser una barra de silicón grueso, puede ser un tubito de plástico, y lo vamos a introducir que nos quede hasta la mitad del cuerpo y la mitad de la cabeza. ¿Listo? Y ahí sí empezaremos la costura ya con nuestro soporte interno que nos da firmeza en nuestro cuerpo. Vamos a comenzar con el cabello, así que voy a tomar mi tono café, que es el que yo voy a utilizar, es un tono camel, y vamos a realizar primero la base donde van a salir nuestras tiras de cabello. La ronda 1 la vamos a hacer dentro de un anillo mágico, como siempre, comenzando con 6 puntos. Lo cerramos. Cerramos la ronda o pasamos a la ronda 2, donde hacemos aumento en todos los 6 puntos. Hacemos 6 aumentos. Ya olvidé cuántas veces he repetido esto, mis chicas. Repetimos muchas veces el inicio. Aumento en los 6 puntos, 12 puntos en total. Y pasamos a la ronda 3. En la ronda 3 vamos a hacer el patrón de un punto y un aumento, repitiéndolo hasta el final para que nos queden 18 puntos. Un punto, un aumento, y así hasta el final. ¿Listo? En la ronda número 4 vamos a realizar 2 puntos y un aumento como patrón para que al final nos queden 24 puntos. En la ronda 5 haremos 3 puntos, un aumento, repitiendo hasta el final para que nos queden 30 puntos. Pasaremos ahora a la ronda número 6, donde vamos a trabajar ya por la hebra trasera. Vamos a realizar, tomando la hebra trasera, el patrón de 4 puntos y un aumento.
solo tomando la hebra trasera. ¿Listo? Al terminar nos quedan 36 puntos. Y la ronda 7 haremos también tomando la hebra trasera el patrón de 5 puntos aumento para que nos queden 42 puntos. Así se ve ya nuestra base para las tiras de cabello. Voy a explicarte cómo vamos a hacer estas tiras. Las tiras de cabello vamos a empezar la primera ronda de tiras de cabello porque vamos a hacer 3 rondas. La primera ronda la vamos a hacer trabajando sobre la última que acabamos de realizar. ¿Listo? Como por decirlo así, la octava ronda, porque hicimos 7 rondas de base, así que esta sería como la ronda 8 de tiras. ¿Listo? Vamos a empezar haciendo, como te voy a indicar en este momento, la ronda última de tiras. Luego que terminemos esta ronda pasaríamos con punto deslizado hacia arriba la primera ronda que sigue de hebra delantera que nos ha quedado ahí anteriormente. Por esa hebra delantera vamos a trabajar la segunda capa de tiras de cabello. Y la tercera capa también cuando terminemos esa ronda 2 subimos con punto deslizado hacia la última ronda donde nos quedó también la hebra delantera para trabajar por ella la tercera capa de tiras de cabello. Vamos a iniciar con la primera ronda de tiras y vamos a trabajar las 3 rondas realizando primero unas pequeñas tiras para la frente y las largas para el resto de la cabeza. Así que las cortas van a ir sobre la frente. Vamos a realizar 9 cadenas al aire y todas las tiras las vamos a realizar en punto media vareta. Así que desde la segunda cadena nos devolvemos haciendo punto media vareta. En este caso serían 8 media varetas porque hicimos 9 cadenas. Así que hacemos 8 media varetas. Esto lo vamos a repetir en todas las rondas de tiras. Todas van a ir con punto media vareta y en la base también vamos a repetir lo mismo que te voy a explicar. Cuando termines los 8 puntos, llegamos acá a la base. En la base vamos a hacer un punto deslizado, no en el siguiente punto, sino en el siguiente. Vamos a saltarnos un punto en la base. Acá tenemos el punto de donde está saliendo la tira de cadenas. El siguiente nos lo saltamos y en el siguiente hacemos el punto deslizado. Vamos a hacer de esta forma que te acabo de explicar, de 9 cadenas, vamos a realizar 7 tiras. 7 tiras de esta cantidad. Cuando tengas las 7 tiras, vamos a realizar 14 tiras de 32 cadenas. Ya no de 9, sino de 32. Y desde la segunda hacemos igual, nos devolvemos realizando media vareta. 4, 5, 6, 7, 8 y 9. Vuelvo y repito, igual como hice acá, me devuelvo desde la segunda realizando media vareta. Cuando llegue en la base me salto un punto. Y así hasta completar 7 tiras. Cuando tengas las 7 hacemos las 14 de 32 cadenas. Así se ve nuestra primera capa o ronda de tiras de cabello. ¿Listo? Ya terminé todas las que te acabo de indicar y ahora vamos aquí donde terminé, vamos a realizar el punto deslizado para subir a la siguiente ronda de tiras. Así que aquí es donde justo terminamos encima de la primera tira de cabello y lo que vamos a hacer es hacer un punto deslizado en la hebra delantera justo de encima donde inicia la ronda anterior, donde tenemos las hebras delanteras. Hacemos ahí un punto deslizado y comenzaremos. Vamos a iniciar en esta ronda 2. El patrón o la secuencia de tiras de cabello es la siguiente, mis chicas. Vamos a hacer nuevamente 7 tiras de cabello, así como hicimos estas de acá abajo. Haremos nuevamente 7 tiras de 9 cadenas.
iguales a las de abajo, pero tomando, pues caeremos con punto deslizado, saltándonos un punto en la base, igual como hicimos en esta. En las dos siguientes lo mismo, en la base nos saltamos un punto y en el siguiente un punto deslizado. Igual en todas, listo, hasta terminar. Hasta la tercera ronda de tiras también lo haremos así. También todas de media vareta. Y aquí vamos a hacer entonces 7 tiras de 9 cadenas y nos van a salir 11 de 32 cadenas. Ya no nos van a salir 14 como acá, sino 11. Así que vamos a hacer primero las 7, luego las 11. Luego, cuando acabemos, subimos con punto deslizado a la ronda y última ronda de tiras de cabello, que es la ronda siguiente, la anterior, por esa hebra delantera que nos ha quedado allí también. Y allí haremos lo siguiente. Vamos a subir justo encima, ¿no? Iniciando acá, para que nos queden todas las corticas, una capa encima de la otra. Vamos a hacer 5 tiras de 9 cadenas y 10 tiras de 32 cadenas. Esa sería nuestra tercera y última ronda de tiras de cabello. Debes tener presente que donde hagas el punto deslizado para subir a la ronda anterior y comenzar la siguiente ronda de tiras, deben quedar todas las cortas una encima de las otras para que podamos ubicar estas en la frente. Así que vamos a hacer todo ese montón de tiras y ya les muestro cómo nos queda este cabello. Así se ve ya terminado todo el cabello, mi chica, se ve bien abundante, bien hermoso, con todas las tiras de cabello hasta la última ronda. Acá debemos dejar una hebra larguita para coser las tiras a su cabeza y también, si es posible y te sobra hilo, puedes trabajar el bordado de su rostro. Si no, pues en hebras nuevamente, ¿vale? Voy a mostrarte cómo lo vamos a ubicar en la cabeza con alfileres. Primero que todo, vamos a sujetar la primera capa, la primera ronda, que es la primerita que hicimos. Vamos a levantar las demás y con alfileres vamos a sujetarla y ya les indico en qué posición cada una. Colocando la primera capa, mi chica, se va a ver así. He colocado alfileres en todo el borde alrededor de nuestra base del cabello, de nuestra base primeramente. Y con la aguja y con el hilo voy a sujetar toda la base pasando puntadas de la cabeza al cabello para que el círculo de nuestra base quede completamente cosido sobre la cabeza. Y luego sí empezaremos a hacer puntadas en las tiras de cabello. Con los alfileres vamos a ir estirándolas y una puntadita, no en toda la punta para que no nos quede pegado, sino que tenga como movimiento. Entonces ponemos el alfiler un poquito más arriba. Y así vamos a hacer con todas las de atrás. También vamos a ir estirando y poniendo el alfiler y posteriormente pasando la puntadita en ese lugar. Si quieres, puedes también usar pegamento. En algunos diseños también yo les mostré cómo con silicona caliente podemos usar pegamento para pegar las tiras. ¿Listo? Ya es cuestión de gustos si lo quieres hacer cosido o pegado. Cuando ya tengas toda la parte de atrás con los alfileres también se van a quedar espacios, ¿sí ves? Van a quedar espacios entre las tiras. Con la siguiente capa vamos a ir tapando esos espacios, mira, con la siguiente capa o ronda de tiras de cabello, ¿vale? Lo mismo, vamos a ir estirando y poniendo la puntadita. Ya cuando está así, las demás se pueden bajar y no es necesario pues darle puntadas o coser. Vamos a hacer este proceso del cabello y ya les muestro cómo nos queda nuestro cuerpo base y nuestro diseño todo terminado. También el bordado de su rostro, de sus ojitos y demás. Antes de hacer el bordado de su rostro, que te lo voy a dejar en mi cuenta de TikTok, de Instagram, por mis redes sociales puedes encontrar un videito short donde voy a subirte cómo bordé su rostro, ¿listo? Y antes de eso quiero mostrarte que ya están todas nuestras tiras sujetadas.
también por detrás, y unas cuantas que no vi necesario porque quedó bien tupidito, miren. Entonces las dejé sueltas, ¿listo? Las de las últimas rondas las dejé un poquito sueltas. ¿Por qué las dejé sueltas, mis chicas? Y es que podemos hacer peinados de diferente forma a nuestra preciosa muñequita. Las de la parte del capulo, de la frente, sí las sujeté todas, pero las tiras largas podemos hacer peinados, mis chicas, y me gustó una forma y es coger estas dos de este lado, enrollarlas y estirarlas hacia un costado. Miren cómo se vería de linda con este peinado. Detrás de la orejita, estirarlas hacia un costado y quedaría con un peinado supremamente lindo. Entonces, en uno de los outfits que le vamos a hacer, podemos hacer este peinado o otro tipo de peinado que también se te ocurra. Vamos a pasar a hacer el bordado, que te lo voy a grabar en un videito shorts para que vayas y le piques. Lo busques ahí en mi cuenta de Instagram o en mi cuenta de TikTok. Los enlaces están en la descripción del video. En la parte baja de la caja de información encuentras los enlaces de todas mis redes sociales para que por allí también me apoyes, me sigas y puedas también adquirir contenido diferente al de aquí de YouTube. Así que vamos para allá y al final aquí te voy a mostrar cómo nos queda toda terminada. Bueno, mis chicas, hemos terminado con nuestra muñeca, nuestro precioso cuerpo base por ahora de nuestra muñequita Emma. Así ha quedado ya con el terminado de su rostro, el bordado, que ya sabes, te lo he dejado por allá en un videito short, que puedes ir y mirarlo. Si no, también si ya has hecho otros tutoriales conmigo donde hemos bordado los rostros, ya debes saber cómo lo hacemos. Le hacemos dos lineecitas de cejas, hebra doble, dos ronditas encima de sus ojitos. También le hacemos una lineecita blanca a la parte externa del ojo, de arriba hacia abajo, y también le hacemos unas 3 lineecitas de hilo café desde la parte interna del ojo arriba hasta la parte externa, unas 2 hacia el lado recto y una hacia abajo abarcando una rondita por debajo y serían sus pestañitas. También aprovechamos para echar un poquito de rubor en sus mejillas y justo encima de su naricita. La naricita va en medio de los ojitos, una rondita por debajo de donde terminan ellos. ¿Listo? Y he colocado este peinadito que te había mostrado anteriormente, lo tengo sujetado aquí con un alfiler detrás de su orejita y ha quedado así nuestra preciosidad de Emma lista para sus outfits. Ya sabes que en el canal las semanas siguientes vamos a tener 3 outfits supremamente lindos, completos con zapatos, todo accesorios para ella. Estoy muy emocionada de poderte compartir todos estos outfits y cambios de prendas que les gusta tanto a las niñas y a nosotros, obviamente, tejerle de acuerdo a la ocasión. Así que si no te has suscrito y no has activado la campanita de las notificaciones para que YouTube te avise cuando suba los outfits, la otra semana estaremos subiendo el primero. Así que te animo a que te unas para que YouTube te avise y puedas tejer esas prendas junto conmigo. También puedes obviamente tejer lo que desees para ella, para su cuerpecito, su faldita, su vestido, lo que tú desees tejerle. Obviamente también lo puedes hacer y tejerle muchas más. Pero vamos a empezar la otra semana con el primer outfit, así que espero que te unas. Comparte este video, mis chicas, con tus amigas tejedoras en tus redes sociales. También dale like, comenta, que me ayuda muchísimo en el canal. También está el patrón, va a estar el patrón escrito en PDF. Esperemos que tengamos los 3 outfits completos y estará disponible en mi cuenta Raverly para que lo puedan descargar completico con los 3 outfits, ¿no? Emma y sus outfits se va a llamar, así que va a estar disponible cuando los terminemos y allí podrás descargarlo y guardarlo para que lo puedas tejer repetidamente en muchas ocasiones. Gracias por ver este video, gracias por compartir conmigo este tiempo tejiendo juntas, así que disfruta esta muñequita y envíamela para verla en las redes sociales. Nos vemos en el siguiente video. Bye bye.